Queridos, estamos estudiando ya el último capítulo de la primera carta de Pedro. Ahí donde estamos, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo 5. Vamos a ver qué pancito tiene el Señor para nosotros hoy día. Un pan fresco, todos los domingos, en la palabra del Señor. Y el pasaje que nos toca leer es este. Primera Pedro 5, del 5 al 7. Para que lo puedan ahí abrir en sus Biblias, lo puedan ir subrayando, masticando. Y es un texto precioso. Lo voy a leer primero con ustedes completo, después lo vamos a analizar con calma. Vamos a ver si me resulta, porque volví con poca pila en este aparatito. Dice así: todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un texto precioso, ¿no es cierto? Desafiante. Y cuando uno se acerca a un texto, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las palabras repetitivas, ¿no es cierto? Para entender la idea central. Y en este caso, las palabras repetitivas que parten ahí, dice, por ejemplo, humildad, después dice humildes, contra los soberbios y humillarse. Entonces, primero vamos a tener que detenernos a entender eso un poco, de cómo esto de revestirse de humildad, ¿qué significa la humildad? Hace 2 años atrás lo conversé con ustedes, pero a veces uno se olvida, así que voy a repasar. ¿Qué significa la humildad? ¿Qué significa ser humilde? Y cómo la humildad está en relación con el término humillación. A veces se piensa que ser humilde es pensar mal de uno mismo, pero no es así como lo plantea la Escritura. La Escritura lo plantea de esta manera. En Filipenses 2, 3 y 4 dice esto. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De acuerdo a este texto bíblico, ¿qué es la humildad? Dice que la humildad es considerar a los demás como superiores. ¿En cuanto a qué? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo superiores en qué? ¿Son mejores que yo? ¿Esa es la humildad? No, continúa, dice superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, la humildad es salir del centro para estar al servicio del otro. ¿Lo logran ver en el texto? El texto te dice, mira, los demás tenlos como si fueran tu jefe, tus superiores, para servirles. ¿A quién? A todos. Incluso a aquel que no es tu jefe y que está, se supone, por debajo de ti. La humildad es no ser el foco yo, es salir del centro. En otras palabras, la humildad no es pensar mal o menos de uno mismo, sino que es pensar menos en uno mismo. ¿Sí? No es que yo me considere peor que todos los demás, sino que simplemente pienso poco en mí. Esa es la humildad. En cambio, cuando pienso mucho en mí, aunque tenga buena autoestima o mala autoestima, soy un egocéntrico. ¿De acuerdo? Supongamos que alguien piensa muy mal de sí. Muy mal. Se considera la última basura, incluso un gusano de ser humano, y ¿significa que es humilde? No, no necesariamente. Porque tal vez todo el día en su mundo interior está pensando, pobre de mí, mira qué malo soy, mira esto y lo otro, y todo el rato se mira a sí mismo, y todo el rato piensa en sí, y como piensa en sí, es un egocéntrico. Un egocéntrico, sí, con mala autoestima, pero sigue siendo egocéntrico. Entonces no podemos confundir, ¿no es cierto?, la mala autoestima con la humildad, porque no tiene nada que ver. La humildad tiene que ver con salir del centro y estar al servicio del otro. Ser humilde no es pensar mal de uno, es pensar menos en uno y pensar más en el otro. ¿De acuerdo? Como también puede ser el ejemplo al revés. Supongamos que alguien, Dios lo dotó, no sé, con el don de los músculos, una chiquilla con gran belleza y todo. Para ser humilde, la chiquilla tiene que pensar que es fea. No, po, no. Ella puede estar perfectamente consciente que es bonita, pero eso no va a marcar la humildad. La humildad va a marcarlo de qué tanto ella piensa en sí misma y cuánto se dedica a sí misma.
Claro, si pasa todo el día arreglándose y pensando en sí, y yo, bueno, entonces es orgullosa. Pero ella puede estar perfectamente consciente de que es bella y sin embargo que su mente gire en torno al otro, servir al otro, cómo bendecir al otro, y va a ser humilde. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si en tu mente estás continuamente consciente de ti mismo, de tu cuerpo, pensando en ti y qué pensarán de ti, y llegas a un lugar y dices, chuta, no sé, no quiero hablar mucho porque no sé qué van a pensar de mí, y siempre ese es tu diálogo interno, entonces hay mucha soberbia. Y tú puedes decir, pero ¿cómo? Si yo pienso mal de mí. Sí, pero piensan muchos en ti. Porque en realidad debiéramos poder llegar a algún lugar y decir, ¿cómo puedo servir a alguien que está acá en este lugar? ¿A quien podría bendecir? ¿Me entienden? Es sacar el foco de uno. Esa es la humildad. Sacar el foco de uno. Entonces, el sentirse menos o la pobreza incluso en sí misma no define la humildad. A veces uno en el lenguaje español dice, esa persona es una persona humilde pensando en pobreza. ¿No es cierto? Pero no porque uno sea pobre en dinero significa que es humilde. No tiene nada que ver. La humildad no tiene que ver con platas o no platas. No tiene que ver con capacidades o no capacidades. La humildad definida según Filipenses 2 es no mirar solo por lo suyo propio, sino también por los demás. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa actitud de servicio, de amor al prójimo, parte de una humildad primaria y que no tiene que ver primariamente con el prójimo, sino que primariamente con Dios. El primer paso para la humildad, el primer paso para salir del centro es poner a Dios en el centro. Ese es el primer paso. Y cuando uno pone a Dios en el centro, inmediatamente también uno va a empezar a ver a los demás. ¿Sí? Es poner a Dios. El primer paso es la humildad, una actitud sumisa hacia Dios. Nuestro reconocimiento de su superioridad, de que Él es digno de estar en el centro, en cambio yo no. Por eso Sofonías dice, buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. ¿Qué hace un humilde? Busca al Señor, porque el Señor es el centro. El humilde busca a Dios, no busca a sí mismo. El humilde no es autosuficiente, no gira en torno a sí mismo, sino que la humildad primeramente busca al Señor y lo reconoce como Señor y sabe que lo necesita. ¿Sí? Sabe que lo necesita. Entonces la pregunta acá concreta es, ¿en qué hemos estado pensando estas últimas semanas? Analice sus pensamientos más frecuentes en las series que hemos visto, en el trabajo, en las vacaciones, tal vez de los demás, en lo gordo, lo flaco que estamos, ¿en qué? La humildad es salir del centro y tener a Dios en el centro. Y cuando Dios está en el centro, ponerse a disposición para servir a los demás. Eso es lo que debemos analizar, si nuestro mundo interior va de acuerdo a eso o no. O la verdad, he estado todo el día luchando conmigo mismo. Conmigo mismo, con mi figura, con mis planes, con mis fracasos, o con el éxito del otro, o la envidia que me da porque el otro se fue a Cancún, qué sé yo, ¿no es cierto? Y tal vez hay un tema, en realidad, de puro egocentrismo, ya sea de mala autoestima o de buena autoestima. La humildad gira en torno a Dios, conversa con Él, se levanta, conversa con el Señor, camina, conversa con el Señor, se pone a disposición del Señor. La humildad dice todo el día Jesús, 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 ¿me entienden? No dice yo. Como dice Santiago, este texto famoso, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, por tanto, someteos a Dios. Fíjese cómo la humildad está de la mano con someterse a Dios, poner a Dios en el centro. La humildad se somete a Dios con gozo porque entiende y acepta con alegría que Cristo es el centro, no soy yo el centro. Cuando nosotros somos nuestro propio centro, todo termina en completa frustración, porque resulta que el mundo no gira en torno a mí. Y mientras voy avanzando en la vida me doy cuenta que el mundo no gira en torno a mí y sufro, pero en realidad sufro porque quiero estar en el centro. Porque si no estuviese en el centro, no tendría la expectativa de que todo el mundo gira en torno a mí. ¿Me entienden? Que hay un problema de expectativas y que es un problema de expectativas erradas. Porque no eres el centro. ¿Por qué todo el mundo tiene que girar en torno a ti? Que te baste con que las personas giren en torno al Señor.
Dios da gracia a los humildes. Por tanto dice, sométete a Dios. Interesantemente, Santiago cita el mismo proverbio que Pedro, del texto que vamos a analizar ahora. El Proverbios 3 que dice esto. Dice, ciertamente Dios se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Y ambos, tanto Santiago como Pedro, traducen la palabra afligido como una palabra de humildad. Porque la humildad, el salir del centro y servir al otro, implica aflicciones. Implica muchas veces aflicciones. Dios da favor, da gracia, da bien a los que se afligen saliendo del egocentrismo, a los humildes. Y de eso se trata el texto de Pedro que tenemos que analizar ahora. ¿Bien? Habiendo entendido entonces un poco más el término humildad, ¿qué significa? Ahora sí, vamos a Pedro. Vamos viéndolo con calma, los 3 versículos que tocan hoy. Dice así, todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quién debe caminar en humildad? Todos. No solo su señora, no solo su esposo. No, es que tú eres orgulloso. No, todos. Todos nosotros, ¿me entienden? Todos nosotros. Esto es una lucha que es constante y que es diaria y de todo ser humano. No hay ninguno que está acá que pueda decir, ¿sabes qué? Yo no lucho con estar en el centro. Imposible. Nuestra tendencia continua es querer ser el centro. Todos luchamos con eso. Por tanto, dice, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. La humildad se refleja en el trato mutuo, como vimos en Filipenses, ¿sí? Es qué tanto estoy al servicio del otro. Qué tanto vivo en pos del otro y no solo en pos de mí. Que no solo pienso en mí, sino que también pienso en el otro, porque la humildad se posiciona por debajo del otro para servirle. ¿Se acuerdan que Filipenses decía? Recuerde que ser humilde entonces no es pensar mal en uno, sino que pensar menos en uno, y como estoy pensando menos en mí mismo, estoy pensando más también en lo que le está pasando a los demás y por tanto estoy ayudando. La humildad se expresa en la ayuda. Uno se reviste en humildad en el trato mutuo. La humildad no se manifiesta si no hay trato. ¿Me explico? Por ejemplo, venir a la iglesia, ir a la casa, que te sirvan en la casa, después viene a la iglesia, que te sirvan en la iglesia, no hay forma que se manifieste la humildad. Y tal vez tú dices, es que en mi corazón soy humilde. No lo sé, porque la humildad se manifiesta en el trato mutuo. Y acá Pedro dice que esa actitud desprendida del yo es como la ropa. Dice, uno se puede vestir o desvestir de esto. Usted se vistió hoy día, ¿sí? Todos están vestidos, qué bueno. Y eso lo hace todos los días, qué bueno. La humildad es lo mismo. Nos levantamos todos los días y así como nos ponemos la ropa, nos revestimos de humildad, es decir, con el propósito de el día de hoy salir del centro. Y que Dios sea el centro y que Él me ayude a servir en lo que Él quiera que sirva. Tal vez tú estás pegado en un tema, que te trataron mal, que fueron injustos contigo y estás luchando con el rencor y cómo me hicieron esto y cómo hicieron esto y lo otro y quieres luchar. En realidad lo que debieras hacer es dejar de pensar en ti, salir del centro y ponerte a ayudar, a servir. Revestirse de humildad. Revestirse de humildad. Todos los días debemos hacer eso. Esa actitud es intencionada, es diaria. Y parte desde el momento que nos levantamos y tenemos nuestro tiempo diario de oración con el Señor. Que debiera ser lo primero en el día. Porque cuando uno lo hace lo primero en el día, significa que pongo a Dios en el centro. Yo salgo del centro. Le doy gracias a Él, lo alabo a Él y le digo, ya Señor, hoy día dirígeme tú en todo lo que tú quieres que haga. Entonces, esa actitud de humildad, de revestirse, de salir del centro, es una actitud que no basta con que un día domingo todos digamos amén, ¿me entienden? Es un revestirse diario. Es la actitud diaria de decir, hoy día yo no voy a ser el centro de mí mismo. Ni mis propias aflicciones, mis propios problemas, que mira lo que piensan de mí. No. Es que mi enfermedad, es que mi dolor, no, sí sé.
Pero si eres el centro de ti mismo, eso solo te va a hundir, porque no fuimos creados para ser el centro. Fuimos creados para adorar al centro que es Cristo. ¿Sí? Así como nos ponemos entonces la ropa todos los días, debemos todos los días intencionadamente desvestirnos del ego y decirle: Señor, hoy día úsame como tú quieras. Si quieres cambiarme la agenda, cámbiame la agenda. Si quieres que llame a alguien, llamaré a alguien. Si quieres que sirva a mi familia, lo haré. Ahora bien, salir del centro y poner a Dios en el centro suele ser muchas veces sufrido para nosotros mismos e incluso ridículo para los demás. ¿Por qué hacer una locura tal como dejar mis propios grandes sueños para servir al prójimo y amar a los necesitados? ¿Me entienden? Hoy día, donde toda la sociedad te dice cumple tus sueños y tus metas y tus cosas, y resulta que eso es pensar en mí. Pero de repente cuando alguien no hace eso, sino que cuida a otro, la gente lo encuentra un poco ridículo. Le dice: oye, pero estáis perdiendo tu vida. ¿Por qué haría algo así? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué renunciaría a mi propia vida y deseos y anhelos? No por masoquismo, no por presión, no por manipulación, sino porque tenemos la plena certeza de que lo mejor, no solo para los otros, sino para nosotros mismos incluso, es no estar en el centro. Es lo mejor. Es porque tenemos la plena certeza que Dios resiste a los soberbios y que lata caminar con viento en contra. Y sobre todo, si es un viento todopoderoso. No conviene. ¿Prefiero tener mi propio favor, mi propia venia, la venia de todos los demás, o prefiero tener la venia de Dios? Yo creo que ahí está el núcleo del asunto. ¿Temo más a Dios o temo más a los hombres? ¿Amo más a Dios o amo más mis comodidades? Al final es un tema de idolatría, ¿no es cierto? Un tema de primer amor. ¿A quién amo primero? Entiendo que es más importante tener la venia de Dios que la del mundo. El favor de Dios es todo lo que necesitamos para vivir. Su gracia es todo lo que necesitamos. Él da gracia al humilde. Significa que Él da su favor. Él da su venia, su aprobación en Cristo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más podríamos necesitar? Si estás viviendo una vida abnegada en servicio y luchas en tu mente, con pensar que es inútil lo que estás haciendo, yo creo que la palabra de hoy te anime. Te anime, que Él da gracia, Él da favor a los humildes. Por ejemplo, tal vez tú piensas que estás perdiendo tu vida por cuidar a tu familiar postrado en casa. Es súper duro cuidar a un postrado, porque uno apenas puede salir. Si es que consigues a alguien que te ayude. Estás todo el día, probablemente las personas que están cuidando a postrado ahora lo están viendo por internet. Y tal vez tú piensas y estás diciendo: estoy perdiendo mi vida. Pero la verdad es que si lo haces por amor a Cristo y con Jesús como pensamiento central, no has perdido tu vida. Tú ganas vida, dice. Tú ganas. Eso dice la palabra cuando dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si tú estás llevando a cabo un servicio abnegado por causa del amor a Cristo, tú no estás perdiendo. El mundo cree que tú estás perdiendo, pero tú estás ganando. Tú estás ganando. Tal vez piensas que estás perdiendo tu vida por criar a tus hijos y enfocarte en ellos. Oye, si no tuviese estos cabros chicos todo el día leseando acá y yo podría estar trabajando, estudiando, haciendo esto y lo otro. Tú no estás perdiendo vida por cuidar a tus hijos. Tú no estás perdiendo vida. Porque el que quiera salvar su vida, ese la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, si tú los crías para la gloria de Dios y los disipulas y dices: Señor, esto es para ti, hallarás la vida. No la pierdes. No es como el mundo dice. Es al revés. Es salir del centro. Es servicio. No has perdido la vida, la has hallado. Amas y sirves a Cristo al servir al prójimo, al servir a tus hijos, al servir a tu pariente postrado. Tienes el favor de Dios. Tal vez estás perdiendo tu vida porque decidiste adoptar o acoger un huérfano. Y resulta que era más fregado de lo que pensabas. Que te imaginaste que era mucho más fácil y resultó ser súper difícil.
y te consume la vida. Y tú dices, estoy perdiendo la vida por esto. No la estás perdiendo. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice. La hallará. Y como continúa ese texto Mateo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero? Y títulos en Harvard y en Oxford. Y cadenas de supermercados. Y gerencias generales de 1000 empresas. Pero pierde su alma. ¿Qué gana? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Oigan, pongan las cosas en balanza, dice. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú piensas que pierdes? Tú no pierdes. Tú no pierdes. Si tú lo haces por Cristo, tú ganas. Pon las cosas en balanza. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Tú no estás viviendo para este mundo, tú estás viviendo para Cristo. Y algún día vamos a estar cara a cara con Él. Si estás amando, no estás perdiendo vida. Si estás sirviendo a Jesús, no estás perdiendo vida. La humildad no pierde, la humildad gana. Gana gozo eterno. Y cuando Él venga, te recompensará eternamente. Amados, al salir del centro, obtenemos el centro que es Cristo. La humildad, el vivir para servir a Dios sirviendo a otros, es locura para el mundo, pero es gozo eterno para los hijos de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿nos hemos tragado el discurso del mundo de que tengo que vivir en pos de mí, de mis sueños? Es un discurso humanista que te lleva a perdición. No se trata de tus sueños o mis sueños, se trata de la voluntad de Dios que es perfecta. Si bien implicará muchas veces sembrar en lágrimas, ¿no es cierto? Lo que significa el cuidado de los demás, sí, es sembrar en lágrimas. Pero sabemos que después espigaremos con risa, dice. Porque estamos bajo el favor de Dios, no bajo su ira. Estamos bajo la gracia, no su resistencia. Como les decía, qué terrible es caminar contra el viento del Todopoderoso. Y así camina este mundo. Y como caminan contra el viento del Todopoderoso, lo que tienen que hacer frente al dolor y la angustia que sienten, tienen que recurrir a analgésicos emocionales, alcohol y a drogas, y a pornografía, y a prostitución, y a todo tipo de cosas, para tapar el dolor que sienten por sentir el viento en contra. En cambio, ¿cuánta bendición hay cuando el viento va en popa? Por tanto, todos, dice, todos ustedes revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. No es una cosa de aquel servidor, no, todos nosotros salgamos del centro, dice. Revestidos de humildad de vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Si durante este tiempo has sentido que todo va mal, que va cuesta arriba, una de las preguntas que debes hacerte es, ¿será, Señor, que estoy luchando contra ti porque vivo una vida egocéntrica? Eso tienes que preguntártelo. Tal vez no es así, pero tal vez sí. Vístanse todos los días con el firme propósito de no vivir para sí mismos e irán con viento en popa en el alma. Tendrán aflicciones, pero con paz. Es verdad. Adversidades, pero con gozo. Llenos del Espíritu. Te falta fruto del Espíritu, gozo, paz. Puede ser que muchas veces uno pase por malas temporadas en la vida porque uno está enfermo físicamente. Puede ser. Que tengas anemia, qué sé yo, distintas enfermedades. Pero en muchas otras ocasiones, la verdad, es que andamos mal porque somos egocéntricos y todo gira en torno a mí. Entonces estoy frustrado, estoy angustiado, porque no se han cumplido mis expectativas, porque no me tratan como yo quiero, porque enfrento puros problemas, es que yo, y por qué, y luchas, y el viento está en contra, y no avanzas. Cuando sería tan fácil darse vuelta y que el viento esté en la espalda. Es decir, no luchar contra el viento que es Dios, sino que salir del centro y dejarse guiar por Él. No hay nada más lindo que dejarse guiar por el Señor. Claro que nos lleva por caminos que no pensábamos. Claro que muchas veces hay incertidumbre. No sé por dónde va esto.
Pero ¿cuánto reposo hay cuando Cristo es el centro de nuestra vida y no somos nosotros? Qué terrible es caminar contra el viento del Todopoderoso. Por tanto, dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. La humildad, el no ser el centro, lleva muchas veces a estar en aflicción, apremiados por amar al otro, por cuidar del otro, servirlo. Sí, pero ¿qué queremos primeramente? Si sufres haciendo el bien, la gracia de Dios te llenará. Por tanto, dice, humíllate nomás. Humíllate, acepta el trato de Dios sobre tu vida, deja de resistirlo. ¿Acaso tú crees que la mano todopoderosa de Dios tú la vas a poder resistir? Él te está apretando y te está apretando y te está apretando y te está apretando y tú resistes. ¿Para qué? Agachemos nuestra cabeza, inclinemos nuestros cuellos ante el Rey de Reyes y no resistas más a Dios y su voluntad. ¿Para qué caminar contra el viento? Él te está llamando en tu sufrimiento. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Y eso significa dejar de estar apretado, soltarse y decirle, Señor, haz como tú quieras. Ya, listo, haz como tú quieras. Pero no enojado, sino diciendo, haz como tú quieras, porque confío en ti. ¿Me entienden? Eso es dejar de resistirse, eso es humillarse. Ya que el proceso dure lo que tú quieras. Ya, yo te he pedido todo el rato que me sane, no me sane. Ya. Confío en ti. Señor, yo quería que terminara el tema judicial y la pelea que estaba. Ya, que se haga como tú quieras. ¿Me entienden? Es soltar. Su amor te está humillando. Pues no puede haber nada mejor para ti que salir de tu propio centro, que dejar tu ego, que dejar tu autosuficiencia. Así que Dios en su amor te apretuja. ¿Sí? Te humilla bajo su poderosa mano. Te tuvo enfermo o te tuvo que llevar al límite o te tuvo que llevar a crisis económica, a crisis familiar. ¿Por qué? No porque te odia. ¿Por qué? Porque te ama y porque sabe que lo que necesitas es salir del centro. Eso es lo que necesitas. No vivir en pos de ti mismo. Por tanto, te llevó al límite hasta que renuncies a ti. Porque eso es lo que necesitas. ¿Por qué te resistes si Dios te ama? Dios no te odia, Dios te quiere salvar de ti mismo. El mayor peligro para tu vida eres tú. Tu ego, tu orgullo, tu soberbia. El diablo es soberbio y sus hijos son altivos, pero tú no eres del diablo. Tú eres de Dios. Por tanto, Dios aplastará la soberbia en ti y creará la humildad preciosa de un hombre o una mujer que sirve al Señor. No te resistas. No te resistas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Él, esa es la labor de Él. Sacarte a la luz. Levantarte. Esa es la labor de Él. No es tuya. No eres tú el que tiene que levantarse a sí mismo. Tú el que tiene que exaltarse a sí mismo. No es que Dios no quiera bien para ti. No es que Dios no quiera verte exaltado y verte honrado. Dios no es apretado. Dios no es avaro. Dios no es maligno. Al revés, Él es dadivoso. Él es muy bondadoso. Él quiere verte exaltado. Pero en este momento no te puede poner ahí porque te haría pésimo. ¿Entiendes? Porque crecería en vanagloria y en soberbia y en orgullo. Te volverías diablo. No puede. Así que te aplasta un poco con su mano. Pero eso es amor. Por tanto, previo a la exaltación de Pedro, donde en el sermón de Pentecostés se convirtieron 3.000 personas, imagínense, eso sí que era para estar, pero orgullosísimo. Así que el Señor, viendo a Pedro, dijo, 2 meses antes lo aplastó y permitió que él traicionara a Cristo y lo negara 3 veces. ¿Ustedes creen que para el sermón de Pentecostés Pedro estaba orgulloso? Pedro estaba humilladísimo. Y era lo mejor para Pedro.
O sea, Pedro, el Señor, ¿odiaba a Pedro que permitió que lo negara? No, pues Dios lo ama y por eso lo soltó. Tenía que humillarlo un poco para que pudiese resistir las épocas también de bonanza. Porque la verdad es que el Señor no te va a perder. Él no te va a soltar de su mano. Y si eso implica humillarte, lo va a hacer. Porque Él no te va a perder en la soberbia y en el ego. Él no te va a perder. Por eso Dios permite que luches. Y Él ha permitido que luches ya hace tantos años con tu pecado, por ejemplo. Y no has podido vencer completamente y lucha y lucha. Dios lo ha permitido para que te humilles, para que salgas del centro y pongas a Cristo en el centro. Porque sin humillación no habrá exaltación. Así como sin Calvario no hay resurrección. No hay. Y sin muerte no hay ascensión al cielo. Primero es el Calvario. Primero la humillación. ¿Quién llevará a cabo la exaltación en tu vida? ¿No la va a hacer tu jefe? No es necesario que andes de alguna forma haciéndole, como se dice en chileno, haciéndole la pata, ¿no es cierto? Y que no sé qué, que el jefe, que el otro. No es necesario que te portes lindo con esas personas que tienen harta influencia. No es necesario. Si no, a ti no te va a exaltar a nadie, tú eres del Señor. El Señor te va a exaltar a su debido tiempo. No necesitas pitutos. No necesitas caer bien a tal y cual persona para que no sé qué, conseguir tal puesto. No, eso depende del Señor. El Señor tiene los corazones en la mano, Él los mueve como quiere. Entonces, ¿quién llevará a cabo tu exaltación? No tu jefe, no tu pituto, no tus planes. Solo Dios exalta, solo su favor, solo su gracia es merecida. Y Él lo hace cuando realmente nos hace bien, no cuando nos hace mal, porque su bendición no añade tristeza. Por tanto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, pero humíllense agradecidos. Ya, Señor, me paraste. Entendí, Señor, entendí. ¿Entiendes? Ya estoy sintiendo tu mano que me está presionando. Ya la entendí, Señor. Perdóname. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Y a su debido tiempo, dice. Pero es que, Señor, ¿cuándo va a terminar esta prueba? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a dejar de sentir esto? ¿Cuándo va a terminar esta aflicción? ¿Cuándo voy a dejar de estar tal vez cansado y con todo esto? ¿Cuándo, Señor? En el tiempo perfecto. ¿Acaso no confías en Él? El timing en el Señor es perfecto. Al segundo. El Señor no pierde ni un microsegundo de todo lo que va aconteciendo. A su debido tiempo. ¿Pero que cuándo? Pero tranquilo. Es a su debido tiempo, dice. A su tiempo perfecto, cuando seas capaz de sobrellevar esa bendición con santidad y no con egolatría. Cuando seas capaz de sobrellevar la bendición estando cerca de Cristo, teniéndola a Él como centro igual. Cuando Cristo se lleve toda la gloria y no tú, ni tu fuerza, ni tus planes, ni tus capacidades, tranquilo, dice, no desesperes. No desesperes. Él te exaltará, Él te sacará a luz, te llevará a buen puerto, pero a su debido tiempo. Por tanto, por ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Ya, pero Señor, tranquilo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Estás ansioso por terminar el proceso. Ansiosa por terminar, que ya termine esto. Ya quiero estar bien, ya no quiero estar mal, ya no quiero estar con este problema familiar, ya no quiero estar... Tranquilo, dice el Señor. Nada de esto es fortuito de lo que te está pasando. Hay un proceso que yo estoy haciendo. Pero relájate. Pero es que no puedo, Señor, que quiero salir de esto, me estoy hundiendo. Tranquilo, si no te vayas a hundir. Si yo te sustento. Relájate, humíllate. Baja las revoluciones y echa tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿Acaso no crees eso? Que Él cuida de ti. Él te ama. Él no piensa en mal hacia ti. Sus pensamientos son de bien hacia ti. Tú estás en Cristo Jesús. Descansa en Él. Echa tu angustia, tu ansiedad sobre Él.
porque Él te ama entrañablemente. Él ha diseñado el mejor camino posible para ti. Por tanto, persevera y sigue amando al prójimo. Sigue sirviendo, sigue entregando. Porque el Señor te sustenta, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. A ti tal vez te parece muchas veces intolerable lo que estás viviendo. Pero si Dios aún no te ha sacado de eso, no te ha exaltado aún, si aún no te ha dado la victoria que tú deseas, es porque aún no es el tiempo. Es porque aún no lo tolerarías en santidad. Es porque si tal vez Dios te da lo que tú quieres, tú te apartarías de Él. Y no crecerías en Él, sino que te alejarías. No es que no te lo quiera dar, es que aún no es el tiempo. ¿Me entienden? Tienes que entender que cuánto te ama tu Padre Celestial y cuánto te ama tu novio Jesucristo y tu ayudador Espíritu Santo. Cuánto te ama Dios, que te ha dado en medio de las tinieblas que estás viviendo ahora, luz, una lucecita. Una lucecita que te dice, humíllate y sigue amando. Ya eso es gracia. ¿Sí? Y hay que perseverar. Sigue caminando, sigue sirviendo, sigue amando, sigue viviendo para Cristo. Sigue por la senda estrecha. Sigue avanzando. ¿Y de qué manera, Señor? Echando toda tu angustia y ansiedad sobre Él. Todos los días te levantas y dices, Señor, yo no tengo fuerzas para este día, pero hoy día te las pido a ti. Y Él te las dará. Y mañana lo mismo. Señor, siento que ya no doy más con este proceso, pero dame las fuerzas para hoy. Y el Señor te lo va a dar para hoy. Te va a dar el pan de cada día y nunca va a faltar. Y nunca va a faltar. Echa todas tus angustias y ansiedades sobre Él, porque a su debido tiempo, en tiempo perfecto, el Rey vendrá. Y tal vez más pronto que tarde, ¿no es cierto? Y Él te exaltará y entonces las sombras habrán pasado. Y los males serán un vago recuerdo. No te vas ni a acordar. Y el pecado va a estar enterrado para siempre en el fondo del mar. Y el sol habrá amanecido para siempre. Padre Santo, qué amoroso eres tú. Qué amoroso eres tú. Tan amoroso que muchas veces nos presionas con tu mano poderosa. ¿Para qué? Para que nos humillemos. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar a nosotros mismos. Salir del centro. No vivir en pos de nosotros mismos. Porque el ego nos destruye. El orgullo hizo caer a un ángel del cielo, un querubín, que va a pasar su eternidad en el lago de fuego. Señor, qué terrible es el orgullo. Gracias porque tú te has comprometido a trabajar nuestros corazones y a limpiarnos de todo egocentrismo, para que vivamos en pos de ti y en pos del amor al prójimo. Señor, en este día declaramos que no tenemos fuerzas, que tú eres nuestra fuerza. Renuévanos, ayúdanos a continuar una semana más, amando, sirviendo y echando toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.